ante ustedes el licenciado José Daniel Contreras Andrade, estudiante de la Maestría en Educación Superior, mención Docencia Universitaria. En esta oportunidad estoy aquí para cumplir con un requisito en la cátedra Evaluación Educativa. Nos corresponde hacer un análisis sobre la obra de ese gran escritor, ese profesor invaluarte en conocimientos, en aportes a la educación, el profesor Rafael Flores Ochoa. Adentrando un poco en la vida de este gran escritor, nos encontramos que ha escrito innumerables obras, dentro de las cuales tenemos la que vamos a hacer el análisis en este momento: Evaluación pedagógica y cognición. Este autor nos completa esta obra en 11 capítulos. El primer capítulo, titulado El nuevo paradigma epistemológico, hace referencia a ese conflicto que existió entre los paradigmas que surgieron de acuerdo o después del positivismo del siglo XX, las debilidades del positivismo y la crítica posmoderna, la racionalidad de la comprensión humana, y luego nos hace un enfoque de la indagación cualitativa versus la indagación cuantitativa, debido a que la ciencia se encontró en ese momento con un muro de contención, ¿no? Y tuvo que darle el enfoque adecuado para poder llevar a cabo el enfoque o la personalidad del autor, para poder encontrar una solución a ese choque que tenía en cuanto a los paradigmas existentes, o en cuanto a la parte cuantitativa y cualitativa que surgía para esos estudios. En el segundo capítulo, titulado El progreso individual y variedad pedagógica, el autor se hace una pregunta: ¿es válida la enseñanza de los profesores? Nos lleva a recorrer por historia y progresos que han tenido la educación. Hace un desarrollo y una diversidad individual, donde enseñar, aprender y evaluar se originan desde ciertas perspectivas pedagógicas en cuanto a la intencionalidad, por su concepción acerca del desarrollo de sus estudiantes, por su estructura de relación maestro-alumno, por los contenidos curriculares o por sus criterios de evaluación, criterios evaluativos y criterios pedagógicos. En el capítulo 3, análisis de la enseñanza, de la evaluación, de los aprendizajes según los modelos pedagógicos. Es aquí donde el autor hace un énfasis en cada uno de los modelos pedagógicos existentes. Hace unas alternativas pedagógicas para enseñar en la universidad. Es el planteamiento que él se hace en este capítulo, en referencia al modelo tradicional, al modelo romántico, al modelo pedagógico conductista, y hace una perspectiva pedagógica en el modelo constructivista, con unas corrientes que analiza cada uno de esos enfoques que ciertos o determinados autores ya habían elaborado en estos modelos, y se enfoca de manera especial en el modelo pedagógico social cognitivo, el que hoy en día es usual conseguir en nuestras casas de estudios. En el capítulo 4, la evaluación de instituciones y programas educativos, él se hace una reflexión: ¿las estructuras también tienen la culpa? ¿Por qué? Porque no solo en la educación se evalúa al estudiante, también hay que evaluar el contorno socioestructural donde se desenvuelve ese estudiante, donde se desenvuelve el profesor. Se hace una evaluación de los análisis de sistemas, se hace una evaluación de cómo se maneja la información, el perfil de la necesidad de la información, la obtención de la información, el suministro de información acerca de la evaluación,
identifica los objetivos del sistema de acuerdo a una facultad de la evaluación y hace una crítica a los enfoques clásicos de la evaluación institucional. En el capítulo 5, la evaluación cualitativa del currículo. ¿El profesor está al vaivén de las circunstancias? Es la pregunta que Rafael Flores Ochoa se hace en este capítulo. Pues, de acuerdo al currículo que cada casa de estudio tenga pautado o tenga estandarizado, el profesor, así tenga la libertad de ser autónomo en su cátedra, siempre tiene ese límite o esa estructura curricular que le permite ir más allá o llegar hasta cierto punto de su criterio evaluativo o de su aplicabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el capítulo 6, la evaluación del aprendizaje, el valor de la experiencia formativa. En este punto, Rafael Flores Ochoa hace unos asertivos considerables, tanto en la autorregulación de la metacognición y la evaluación, como en los aprendizajes formativos, o en la autorregulación, motivación y cooperación, donde las habilidades del pensamiento y los contenidos de aprendizaje nos hacen unos indicadores o unos criterios de logro en la evaluación del rendimiento, para llegar luego al capítulo 7, donde la evaluación del aprendizaje en las áreas de ciencias y matemáticas ya está basada en las ciencias, tanto en las técnicas como en las abstractas. Hace una sensibilidad hace un análisis en lo que es la sensibilidad de las ciencias, la evaluación en la enseñanza de las matemáticas, luego en las sociohumanas, que es donde califica o hace unas calificaciones de acuerdo al reflejo de los conocimientos de cada estudiante o de cada ser en el aprendizaje. El aprendizaje y la evaluación de los conceptos, el aprendizaje en la solución de los problemas, el aprendizaje en las artes, el aprendizaje en la escritura, el aprendizaje en las ciencias sociales, es parte de las evaluaciones que se hacen en cuanto a la referencia de los reflejos del conocimiento según Flores Ochoa. Al final de este capítulo también nos hace una enseñanza de lo que es la hermenéutica y la forma de evaluar todos estos procesos de aprendizaje. Luego, para que todo este proceso, todos estos puntos que ya hemos venido desarrollando tengan un efecto con mayor hincapié, nos hace referencia a la evaluación del docente. Rafael Flores Ochoa nos plantea que el profesor requiere ser evaluado, en lo que totalmente estamos de acuerdo con ese planteamiento. La evaluación amenaza al profesor, o lo hace más convencional, más constructivista, o lo lleva a hacerse preguntas de acuerdo a las teorías cognitivas o a las actitudes pedagógicas que tienen los profesores hoy en día para, no sé, para formarlos de acuerdo a la parte cualitativa, que es la que se pide llevar a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el estudiante. En el capítulo 10, ¿cómo mejorar los instrumentos de evaluación convencionales? ¿El constructivismo es útil cuando se evalúa? Es la pregunta que el autor se hace en esta parte de la obra. Nos dice que se pueden evaluar mediante pruebas, exámenes, o validez de contenido, o la validez cognitiva o el conocimiento que ya posee el estudiante. Nos hace una formulación de varias y incontables modelos de pruebas en esta parte, teniendo como consecuencia que el estudiante cumpla con lo pautado en el currículo o en el ensamble que tiene en la casa de estudio o en la universidad donde se desarrolla como profesional.
En el capítulo 11, la investigación y la evaluación educativa. ¿Acaso sin hipótesis hay investigación? Pues no. El autor siempre nos indica en su obra que tenemos que formularnos una hipótesis para luego hacer la investigación, cotejarla, llevando a cabo investigaciones convencionales, o el profesor qué va a evaluar, qué va a enseñar, cómo evaluar esas hipótesis o esas investigaciones que se hagan en referencias a la hipótesis planteada. En conclusión, podemos tener muchas conclusiones de acuerdo a esta obra, pero la verdad que esta obra de Rafael Flores Ochoa nos encierra o nos transmite unos conocimientos muy valiosos para las perspectivas evaluativas en cuanto a las casas de estudio, en cuanto a los currículos, en cuanto a la estructura, en cuanto a la persona como eje de todo el entorno donde se desenvuelve. Esperamos que con esta actividad y con estas pocas palabras que sean del agrado de cada uno de ustedes, cumplamos con el requisito que la profesora Nelcar Camacho nos hace hincapié para cumplir la unidad correspondiente a esta asignatura. Muchas gracias.